Bien, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Allí quedamos el jueves, donde dice la palabra y Pedro nos insta a prepararnos, a educarnos y a bendecir al pueblo. Y hablábamos sobre que conocemos la verdad y la verdad nos hará libres. La iglesia debe de desatarse de todo lo que ha hecho el diablo en nuestras vidas, entiéndalo. Esta es la vida cristiana, algo nuevo. Por eso el Señor dijo las buenas nuevas. Nosotros hemos aprendido del mundo muchas cosas. Aprendimos lo que es brujería, la trampa, la mentira, el odio, el engaño. Todo eso fue enseñado fuera. Pero ahora que conocemos la verdad, que es la palabra, a Jesucristo, al Señor, la palabra encarnada, entonces ya ahora comenzamos a despojarnos de esas cosas. Y por eso tenemos un nuevo conocimiento. Ahora tenemos el conocimiento del Señor y esa palabra nos va desatando el conocimiento a Dios y el temor a Dios, porque muchos conocen de pronto la palabra, pero no tienen temor a Dios, viven como quieren y hacen lo que quieren. Pero el llamado de Cristo es para aquellos que quieren obedecer, para aquellos que quieren tener una vida sana, para aquellos que quieren tener una vida santa, para aquellos que quieren que su familia, su casa, su vida y su familia también sean bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora seguimos en el versículo 4, donde dice, por medio de las cuales, oiga bien lo que dice, por medio de las cuales, o sea, por medio de la escritura, por medio de la palabra, por medio del conocimiento, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿qué? Promesas. ¿Cuánto están leyendo? Primera carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 4. Vuelvo y leo el versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. De modo que aquí Pedro comienza a dar a conocer al pueblo de Dios esta carta. Vuelvo y decía el jueves, la primera carta fue para alentar, animar a aquellos que eran perseguidos. Esta carta fue escrita 4 años después de que escribió la primera, pero esta carta está escrita prácticamente, según los grandes teólogos, es con el fin de animar a la iglesia y de advertirles y que abran sus ojos espirituales que hay, o que de los ataques que hay dentro de la iglesia a la misma iglesia. De pronto voy a explicar un poco más. La carta nos quiere alertar del peligro que hay dentro de la iglesia con la misma iglesia. O sea, dentro de la iglesia hay herejes, dentro de la iglesia hay incrédulos, dentro de la iglesia hay aquellos que creen algo, que creen una parte más no la otra. Bueno, en fin, eso sucede dentro del templo del Señor. Y cuando yo hablo del templo del Señor es un solo templo, universal. Lo que sucede aquí en nuestro templo sucede en el de allí, en el de allá, en la China, en Estados Unidos, en Canadá, en toda parte, porque el diablo no es tonto. El diablo no va a decir, es que estos son gringos, a esto no los voy a engañar. Tiene engañado a muchas personas y eso es algo terrible. Y estos predicadores, quiero decirle algo, estos predicadores sufrieron más que nosotros. El apóstol Pedro
Era un hombre que iba con el evangelio, présteme atención. Y cuando una persona lleva la verdad, le caen la gente para criticarlo y dañarle su creencia y su fe. Puedo comparar que la vida de Pedro es como cuando usted o yo que hemos ido a paseo al río, y que hay muchos zancudos. Usted mata a uno, ¡pah!, mata a uno, pero no lo ha acabado de matar cuando ¡pum!, el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. O sea, eso es dele y dele y dele y defiéndase. Por eso sacaron el repelente. A ver, ¿cuántos dicen amén? Sacaron el repelente, ¿para qué? Para que los zancudos lleguen y no lo piquen. Ese es el evangelio. Cuando nosotros, digo nosotros, porque estoy en el mismo sentir de Pedro, estoy en el mismo espíritu de Pedro, de hablar la verdad, porque los amo. Yo los amo a todos ustedes. Son mis hermanos, son mis amigos, y mi deseo. A ver, ¿dónde está el aplauso del Señor? Mi deseo como persona y como siervo del Señor es que nos veamos allá en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que está diciendo Pedro. Usted va a ser atacado, usted va a ser amonestado, a usted le van a molestar la vida. Y no se quede aterrado si es la mujer, si es el esposo, si es el hijo, si es el cuñado, es el suegro, es la mamá, es el papá. No se quede aterrado de eso. Eso es lo que dice Pedro. ¿Por qué se quedan ustedes aterrados de esto? Recuerde que es como cuando entra uno a un pantano que hay mucho mosquito. Hermano, mata a uno, viene el otro y eso le caen a comérselo a uno. Lo mismo sucedía con la vida de Pedro, con la vida de Pablo, con la vida de Juan. Querían callar la boca de ellos. Lo mismo sucede hoy día conmigo. Yo lo digo, conmigo, con el ministerio, que Dios, de una manera tan especial, que no digo yo, ¿quién era yo para que el Señor me escogiera? Pero Él me escogió. ¿Para qué? Para que diga la verdad. Muchos comienzan a buscar, son textos bíblicos de promesas y de cosas, cuando las promesas las tenemos. Mire, hermano, si tenemos a Cristo lo tenemos todo. ¿Cuántos dicen amén? Eso no importa. Y vuelvo y lo repito, un cristiano que no sea criticado en la calle, en la casa, no es cristiano. Porque es que el cristianismo, hermano, donde va, es como la luz y las tinieblas. La gente refuta, la gente no quiere, la gente le rehuye, la gente lo critica, la gente molesta. Y así es con el pastor. ¿Por qué se vienen contra mí? No es contra mí, es contra Cristo. ¿Por qué? Porque yo predico lo que Cristo quiere que yo predique. Por eso es tan terrible para aquellos que maquillan y hablan mentiras y que les habla emociones a la gente para tenerlos contentos. No, hermano, la palabra del Señor es la que debe mantenernos felices, con energía, con alegría, hermano, porque vamos es rumbo a una ciudad hecha por Dios, eterna, como dice el escritor de Hebreos, una ciudad no construida con manos humanas. Vamos es para donde tenemos que ir, porque Jesucristo nos está esperando allá. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mientras tanto, tenemos que dedicarnos aquí. Y Pedro dice que tenemos grandes y preciosas promesas. ¿Para quiénes? Para los que amamos al Señor. Hermano, por favor, tenemos que entenderlo. Ya usted debe de salir de la religión que tenía. Recuerde que en la religión decíamos, Señor, dame. Y si era posible, ayunábamos. Y si era posible, subíamos a las 3 cruces de rodillas, con tal de aflojar la mano de Dios. Pero no es así. Así no es.
La vida en el Señor es diferente, es amarlo, es quererlo, es apartarnos del pecado, es vivir para el Señor. La invitación que hizo el pastor debería el lunes, yo me imagino la cantidad de hermanos que van a venir con su malla, con su alicate, otros con traperos. ¿Por qué? Porque es un llamado santo. Es un llamado para embellecer la casa de aquel que murió en una vergonzosa cruz por nosotros. Jesucristo nos mantiene aquí. Usted se va y usted se va con Jesucristo. Pero qué hermoso es tener el lugar agradable, maravilloso. A ver, ¿cuántos dicen amén? Pero dice aquí Pedro, nos consuela. A ver, présteme atención porque hay mucha necesidad en nuestros hogares. Muchas necesidades hay. No solamente económicas, sentimentales, emocionales. Hay de toda clase de necesidad en nosotros. Y dice que tenemos grandes y preciosas promesas. Yo quisiera que usted mire para tener las promesas de Dios en segunda carta a los Corintios 7:1. Léalo, por favor. ¿Cómo podemos de una manera sana y santa tener la bendición de Dios? Que eso es lo que debemos de enseñar, que esto es lo que usted debe de enseñar y tener en cuenta en su corazón, que ya no es con tonterías, viviendo en el pecado y pidiéndole al Señor. No, es como Él dice y punto. Dice aquí Pablo a los hermanos de Corinto, en la segunda carta a los Corintios 7:1. ¿Estamos ahí? Segunda carta a los Corintios 7:1. Vamos a mirar. Dice aquí Pablo a los hermanos, a la iglesia: así que, amados, puesto que tenemos tales que, así que pues hermanos, que tenemos tales, o sea, no cualquier promesa. Porque yo le quiero decir algo. Aquí dice, así que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. De modo que aquí Pablo está diciendo, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, hermano querido, las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no añaden tristeza. Una promesa que se ve hoy, una promesa para el hombre, un ejemplo: tener una esposa o tener un esposo. Pues es una promesa de Dios que nos va a dar lo que nosotros estamos pidiendo conforme a la santa voluntad. Es fácil tener una mujer, cualquiera la levanta rápido, o tener un marido por un mes, 2 meses, un año. De pronto no es la promesa de Dios. Esa no es de parte de Dios, es de parte tuya, es de parte de la carne. Pero la promesa está en que si le buscamos, nos limpiamos. Hermanos queridos, querida iglesia, limpiémonos de toda contaminación. Estoy hablando de una pareja, pero no solamente puede ser de una pareja, puede ser de una sanidad. La promesa está. Isaías dijo que por su sangre, nosotros, por sus llagas, nosotros éramos curados. ¿Cuántos lo creen? De modo que tenemos tales promesas que no las da sino el Señor. Una mujer la consigue alguien, de pronto un remedio y nos puede calmar también, pero cuando viene de la promesa de Dios y de la mano de Dios, póngale la firma que es una gran bendición para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso es, hermano. Hermanos, dice Pablo, de modo que teniendo tales promesas, cuando él dice tales promesas, son promesas, hermano, que tan solo él puede dar. No lo da el hombre, hermano, no lo da el dinero, no lo da la sabiduría humana, no la da eso, hermano, lo da Dios.
con su infinita misericordia, sea cual sea la petición. ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué petición tiene usted para Dios? Quiero decirte algo, que el Señor la tiene para ti, pero también pide algo. Mire que Él siempre pide algo antes de dar algo. Lo primero es: límpiese, lávese, mire, arrepiéntase, mire, sea un buen cristiano, dé testimonio, hable con su vida donde vaya, dígalo, háblalo, vívalo. Y la promesa, dice la palabra del Señor, présteme atención, querida iglesia, dice que la promesa me va a seguir y me va a alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo sencillo que es, hermano. Es sencillo, pero nuestro corazón hay veces se atesora de cosas y de arandelas y de que yo creo, pero ¿por qué a mí? Si yo soy así, a mí nadie me corrige, a mí yo soy así, así nací, así voy a morir. No, así no es. Dios te hizo y te dio un corazón para que usted obedezca. Por eso Él al principio dice que hizo al hombre a imagen y semejanza de Él, no del mundo, sino de Él. ¿Y quién es Él? Pues miremos qué hizo su Hijo amado, qué hizo Jesucristo aquí en la tierra, si no hizo el bien. A nadie le hizo daño. Por eso tenemos tales promesas, dice Pedro, teniendo tal promesas, grandísimas promesas. Pedro lo escuchó a Jesús diciendo en muchas veces que todo su reino era para nosotros. Por eso te digo, querida iglesia, no se desanime. Usted tiene que levantarse. Así te critiquen, hermano, por favor, el mundo te quiere apabullar, el mundo se quiere burlar de usted, el mundo quiere que usted siga siendo el mismo de ayer. Jesús quiere que usted sea una persona cambiada para su reino. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que dice el versículo 4. Dice así el versículo 4: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ahora, ¿qué sigue diciendo Pedro allí? Para que llegaseis, dice, a ser, promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Querido hermano, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros escuchamos la voz del Señor, el Señor quiere que usted y yo participe de la naturaleza divina, no ahora de la carne, no, sino de la naturaleza divina. Recuerde, el hombre sin Cristo es un hombre natural, pero cuando llegamos al Señor y nos arrepentimos, entonces Dios nos da de su espíritu, naturaleza divina. Es cuando comienza a trabajar esa naturaleza, ese Espíritu Santo en nosotros, cuando nosotros nos dejamos llevar, cuando nosotros obedecemos a su palabra, cuando nosotros somos hijos obedientes, como dice Pedro en la primera carta. Hermano, ¿qué podemos esperar de Dios sino lo mejor? Mire, hermano, Dios tiene lo mejor. Dios no te va a engañar. Dios no es mentiroso, Él es real, es veraz, Él lo que dice lo ha cumplido, lo vive cumpliendo, cada día nos bendice, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Pero debemos de tener esa participación. ¿Cómo debemos de tener esa participación y naturaleza divina? En la obediencia a Cristo, obedeciendo al Señor, querida iglesia, siendo obedientes, dejando la rebeldía, dejando el egoísmo, dejando el odio, dejando el rencor, dejando la envidia. Es importante, hermano, dejar estas cosas, porque esto no nos deja crecer, no nos deja crecer, por lo cual también no va a venir la bendición de Dios. Hagamos lo que dice el Señor y verá.
Y verá, querida iglesia, que será una iglesia próspera, que será una iglesia maravillosa, será una iglesia que cuando nos agrupemos y oremos, Dios va a dar las bendiciones. Dios va a dar las bendiciones. Alabado sea el nombre de Cristo. Y por eso yo te digo, y no me cansaré, Dios te ama mucho, querido hermano. Llenémonos del Espíritu Santo. Dice Juan 14:17. Juan 14:17. San Juan 14:17. A ver, San Juan 14:17 está hablando del Espíritu Santo. Debemos de atesorarlo, debemos de quererlo, debemos de añorarlo, debemos de pedirlo, porque con Él estamos muy tranquilos, pero sin Él problemas vamos a tener. Dice Juan 14:17, el Espíritu de verdad, ¿estamos ahí? El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. ¿Se da cuenta? El natural no puede recibirlo porque no ha creído en el Señor. Ahora dice, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire la promesa, mire lo que dice. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros y estará con nosotros. ¿Con quién? Con aquellos, hermano, aquellos que somos participantes de la naturaleza divina. Tenemos una naturaleza natural de pecado, pero ahora tiene que gobernar la naturaleza divina. En otras palabras, el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Se da cuenta? Dice Jesús, yo me voy a ir, pero yo les voy a enviar el Consolador. El 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 22, le dijo Judas, y dice allí entre comillas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra que guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué bendición, hermano, qué bendición, hermano querido, cuando estas palabras las dice el Señor Jesús, que ya somos participantes de la naturaleza divina. Mire quiénes son los que se hospedan en nuestra vida. Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! ¿Por qué? Porque somos participantes de su naturaleza. Ya tenemos la naturaleza, el Espíritu Santo de Dios, entendamos, pueblo querido. Aunque vivimos en esta tierra, ya no pertenecemos a esta tierra. Nosotros ya tenemos una ciudadanía donde está el Padre, donde está el Hijo, donde está el Espíritu Santo. Ya esa ciudadanía, esa cédula que usted tiene de Colombia, de tal departamento, ya eso ya pasó. Nos sirve aquí para identificarnos entre el hombre, pero ya nosotros tenemos una ciudadanía nueva en el cielo. Hermanos queridos, tenemos un Dios, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Cristo, pero Él quiere que usted atesore esa naturaleza, que usted reconozca que si usted fue, pero que ahora somos cristianos,
que ahora somos un pueblo de Dios, que ahora vivimos para el Padre, ahora vivimos para su Hijo y ahora somos acompañados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Pedro dice, mire, usted tiene grandes promesas, querida iglesia. ¿Qué desea usted? Mire, hermano, Dios nos compara como hijos obedientes, no como hijos altaneros ni groseros, sino hijos que obedecemos a Él. Lo amamos, lo queremos, lo respetamos. Somos unas personas ejemplo para nuestra casa. Y lo decía esta mañana, ¿cuántos se han perdido de que él o ella o ellos lleguen a Cristo por su comportamiento malo? Hay otros que son cristianos, pero viven un cristianismo muy saludable, digámoslo así, saludable no, muy coloquial o así, muy tranquilos. No, hermano, nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios debemos de dar ejemplo a los demás. Ya no somos religiosos, ya la religión en nosotros murió. Ahora nació el Espíritu Santo del Señor en nuestras vidas para que vivamos conforme a su santa voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice el Señor Jesús. Respondió Jesús el 14:23 San Juan, y le dijo, el que me ama, mire lo que está diciendo, mi palabra guardará. Esto quiere decir es que si nosotros le amamos, la palabra de Él va a estar guardada. En otras palabras, la cargamos, la llevamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Llevamos esa fotografía de Cristo, llevamos su palabra, su mensaje. Nadie nos lo va a quitar, nada ni nadie. Así sea el más violento, así sea el marido más violento, así sea la mujer más violenta, así sea el que se sea violento, nada, como dijo Pablo, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Ni la muerte, ni el hambre, ni la desnudez, ni la persecución, nada, ni nadie, dice Pablo, un cristiano. Un hombre que era religioso, pero que cuando recibió a Jesús dio ejemplo, lo dio. Aún a este mismo Pedro, una vez lo confrontó, y está en Gálatas. Cuando Pedro, venían los judíos y él era feliz caminando con los judíos. Y los gentiles, los que eran convertidos, los hacía a un lado, porque no eran judíos. Hasta que Pablo, el apóstol Pablo, se dio cuenta y le llamó la atención delante de la congregación, como decir, estamos acá, y decir, Pablo, Pedro, venga un momentico, Pedro, usted es un discípulo, un apóstol del Señor, pero lo que usted está haciendo no está bien hecho. ¿Cómo es que usted desprecia a los gentiles por estar ahora con los que vinieron y están allí sentados? Eso es pecado, Pedro. Arrepiéntase. Ese es el cristianismo. Ese es el cristianismo. Uno no tiene por qué tener escogencias entre hermanos. No, nosotros debemos de amarnos, debemos de querernos, debemos de respetarnos. Hermanos, si usted ama a su compañero, al que se sea, usted lo respeta. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que debemos de hacer. ¿Por qué, querido hermano? Porque tenemos, présteme atención, la naturaleza divina. Mira, hermano, es que yo digo que hay comportamientos mediocres porque no han entendido de que Cristo está dentro de él. Mire lo que dice, yo habitaré en ustedes. El Padre está en mí y yo en ustedes, pero los tres vamos a hacer morada allí vamos a vivir. ¿Cómo le parece a usted esas tres personas en ti? ¿Se da cuenta por qué nosotros debemos de portarnos bien dentro y fuera del templo? Eso es un motivo. Ese es el motivo. Por eso, querida iglesia, invitación para usted, para que usted bendiga su casa, para que usted bendiga su vida. Recuerde, mañana va a ser un día maravilloso,
donde vamos a brincar, dice la Biblia, como los ovejitos, como los venaditos pequeños. Usted lo ven en esos programas de Naturalia, cómo esos ciervitos brincan. Así vamos a hacer nosotros. ¿Sabe por qué vamos a brincar? De la alegría de haber sido salvos. Porque si nosotros, hermanos, dice la palabra, si nosotros siendo cristianos con dificultad tenemos la salvación, y dice Santiago, ¿cómo serán aquellos? Porque nosotros somos perseguidos, somos torturados, la esposa por ese marido, o por el hijo, o por la misma situación, o por, bueno, hay tantas cosas, hermano, que tratan de sacarnos de nuestra fe. Y por eso Pedro dice, mucho cuidado, querida iglesia, porque ustedes tienen grandísimas promesas. ¿Y por qué tenemos grandísimas promesas? Porque tenemos la naturaleza divina del Señor. Dígale amén. Ahora, si tenemos la naturaleza divina del Señor, es porque hemos huido de la corrupción, dice Pedro. Pedro dice allí en el versículo 4. Segunda carta de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Recuerde, descontamínense para tener las promesas. Ahora sigue diciendo, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Estábamos diciendo, nacemos de nuevo, recibimos al Señor, tenemos la naturaleza, tenemos a Cristo, el Espíritu Santo de Dios. Ahora dice así, ¿por qué tenemos la naturaleza divina? Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Qué palabra, ¿cierto? Qué reconocimiento. Dice la palabra del Señor que habiendo huido de la corrupción. ¿Qué es corrupción para un cristiano? Quiero de pronto informarle a usted cosas tan sencillas. ¿Qué es ser un hombre corrupto? Pues conociendo la verdad, diciendo que tiene la naturaleza divina, diciendo yo soy cristiano y voy a la iglesia cristiana cuadrangular, hoy es tiempo, donde el pastor Alberto, y ser mentiroso. Es corrupto delante del Señor. Corrupción. Corrupción es estar una joven o un hombre en fornicación. Eso se llama corrupción. ¿Qué es corrupción? Pues aquel que tiene la naturaleza divina, aquel que tiene y espera las promesas grandísimas de Dios, sea un engañador, sea un odioso, sea un altanero, grosero, altivo. Eso es corrupción. De eso es que Pedro está diciendo, ya ustedes, hermanos, límpiense, dice Pablo, de toda contaminación de la carne, porque tenemos tales promesas. Y entonces es cuando el cristiano, que vemos que hay cristianos que andan en la vanidad, que andan todavía en la brujería, que andan todavía en la religión, creen que van a tener las bendiciones de Dios. Pues yo tengo todo el deber, el derecho de decirles, conforme a la palabra de mi Señor Jesucristo, así no es. Querida iglesia, usted dirá, es difícil dejar estas cosas. No es difícil, es fácil. En Cristo lo podemos. Si usted vive con la naturaleza divina, hermano, si usted vive en la oración, si usted esté donde esté, usted ama al Señor, hermano querido, usted tiene la promesa,
usted tiene el certificado, usted tiene la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque ya usted huyó de la corrupción del mundo. Vivimos en ella. Es que yo puedo vivir dentro de mi hogar, que son 10, y soy el único cristiano, pues todo lo que alrededor me alcanza es corrupto. ¿Y para qué me puso a mí allí el Señor? Y dice la palabra que me puso como la sal, para que ellos puedan tener vida. Sal, para la que persevera la carne. Orar por ellos, bendecirlos, darles testimonio, decirles de las promesas, darles un buen testimonio. El testimonio habla más que las palabras. Ustedes han visto por ahí que dicen: yo soy cristiano, yo soy un pastor, yo soy tal cosa, pero miramos la vida y da vergüenza de verlos. Que no pase eso con usted, porque usted está aquí, y se lo creo por la palabra del Señor, que el Dios te ama tanto que te trajo a una iglesia de sana doctrina. Miremos ahí, cuando él dice, habiendo huido de la corrupción, primera carta de Pedro 4:1, ahí, una hojita antes, allí, y vamos a leerlo. El mismo Pedro, en la segunda carta, está hablando de la corrupción, que hay que dejarla. Recuerde, la corrupción es odiar al hermano. Corrupción es odiar a mi papá porque me dejó abandonado. No, hermano. Él va a pagar sus cuentas si no se arrepiente, pero usted perdónelo, ámelo. Ese es el evangelio. Dice, primera carta de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, nos manda a hacer algo: armaos del mismo pensamiento. Dice armaos, habla de armas, ármese, pero no con un revólver, no con una ametralladora, ármese con el poder del Espíritu Santo, para poder derribar esa fortaleza. Si no, no podemos. Un hombre adúltero, un hombre fornicario, un hombre mentiroso nunca podrá dejar esto si no se arma del mismo sentimiento y pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Si usted lo cree, diga amén. Y dice, del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Es de la única manera, ser llenos del Espíritu. El versículo 2, para no vivir, mire que él está diciendo en la primera carta, y aquí en la segunda la testifica otra vez, y dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de ¿quién? Para vivir conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. No te dejes engañar del mundo. Hay que vivir en él. El mundo es vanidoso, el mundo es orgulloso, en el mundo hay guerra, en el mundo hay traición, en el mundo hay fornicación, adulterio, brujería, hechicería, en el mundo hay homosexualismo, lesbianismo. Entonces ¿vamos a unirnos a ellos? No, en el nombre de Jesús. ¿Cuántas lesbianas, cuántos homosexuales? Miles, que un día pensaron que así eran ellos, pero un día el Espíritu Santo los tocó y hoy son predicadores, líderes, hombres de Dios, hombres llenos de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Para no vivir ya el tiempo que basta. Hermano, usted dirá, por eso es que los jóvenes dicen, no, yo estoy muy joven y yo no me arrepiento todavía, voy a dejar el asunto porque yo tengo mucho por hacer en el mundo. La fornicación, puedo cambiar de novia, de mujer. Qué hombre tan testarudo, qué mujer tan tonta. No pensar que la muerte no tiene fecha ni horario. Dice,
No tiene fecha ni horario. Los jóvenes, yo le pregunto a la iglesia, ¿los jóvenes se mueren? Vaya, mire usted en la morgue de hoy día, vaya a la morgue, así se llama, donde están los muertos, en la nevera, vaya, que le saquen gaveta por gaveta, de 15 años, de 18 años, dice ahí en los pies, con una tarjetica de presentación, de 20 años, de 12 años, y si acaso encuentran uno de 60, 70. ¿Por qué pensamos así? Porque la carne no nos ha dejado pensar y llenarnos del Espíritu. Un templo como este, donde los jóvenes son amados por el Señor, donde los adultos son amados por el Señor, donde usted, querido hermano, que está nuevo en el Evangelio, Dios te ama tanto, y no va de palabras, sino de hechos. Como dijo Pablo, mas nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y Pedro está diciendo no más a la corrupción. Recuerde, la corrupción no solamente es la prostituta, no, es corrupción, claro que sí. Matar a otro es corrupto, robar a otro, sí, pero la envidia, el odio, que se ve dentro de la misma iglesia. El uno odiando al otro, no me cae bien, ella está allá arriba, no me gusta verla arriba, es que él está predicando, es que no me gusta esto, cuando predica aquel, yo no voy porque no me cae bien, porque cuando predica el pastor, sí me gusta, cuando predica el otro, no. Hermano, eso es carnalidad. Nosotros debemos de ser llenos ya no estamos en la corrupción del mundo. Esos son los dichos del mundo, de la gente que no tiene a Cristo. Es eso: el que me las hace, me las paga. O hay un dicho por ahí muy saludable para ellos: yo lo masco, pero no lo paso. Hermano, con nuestro Señor Jesucristo tenemos que pasarlo, mascarlo y pasarlo, y olvidar eso. Si le hicieron daño, allá él. ¿Cuántos dicen amén? Yo les conté a ustedes, ¿cierto?, de los dos, del hermano y una hermana que vivían en el mismo edificio y se encontraban en el ascensor. Y dijo: es que, hombre, hermano, Pastor Alberto, es que siempre me la encuentro en el ascensor. Me la encontraba y yo me hacía para un lado. O cuando ella iba a subir, yo me quedaba, pero yo no me iba a ir con ella para arriba, no. Hasta que un día el Espíritu Santo, la naturaleza divina, lo convenció de la corrupción de lo que está hablando Pedro, y le dijo el Espíritu Santo: tiene que perdonar, llámela. Oh, pero es que ella es muy orgullosa, ¿y por qué la voy a llamar? ¿Por qué ella no viene a mí? Así es, así somos nosotros, ¿cierto? ¿O ha cambiado el estilo? Yo no voy donde ella o donde él, ¿por qué él no viene a donde mí? Esa es la corrupción que hay en nosotros, esa es la carnalidad, ese es lo malo que tenemos nosotros. Hasta que el Espíritu Santo dijo: perdónela, hasta que un día la encontró allí, dijo: ay, voy a quitarme este peso de encima. Y en verdad es un peso, porque el hombre venía, présteme atención, el hombre iba para el ascensor. Qué culto tan hermoso que tuvo hoy. Ahí está esa odiosa, está convencida que yo la voy a saludar. Mire usted cómo se engaña la gente. Mire usted, venía contento del culto, pero tenía odio en su corazón por esta mujer. ¿Quién sabe qué le hizo, no? O qué se hizo, pero sea lo que sea, el Señor nos manda a perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Hasta que dijo: no, yo me voy a quitar este peso de encima. Y hasta que se la encontró un día así, dijo:
Le dijo él al Espíritu Santo, mire la pregunta que le hizo, le dijo, Señor, si es de parte tuya, que me la ponga de frente. Y le dijo al Espíritu Santo, todos los días se la pongo de frente. ¿Qué más quiere? Todos los días la pongo de frente y usted que no me ha hecho caso, hasta que él dice que la confrontó y con esa pena y le dijo, Julana, venga, yo quiero pedirte perdón porque yo me porté mal con usted. ¿Qué sucedió? Automáticamente ella también fue redarguida y dijo, no, Julano, la culpable fui yo. Y se dieron un abrazo. Perdóneme, no, tranquilo, quedamos tranquilos. Ay, tranquilos. Dice, ya eran como, ya ahora se volvieron. Dice, nosotros nos volvimos como la uña y el mugre. Ella era la mugre, yo era la uña. Todavía quedaban cosas en él. Pero alabado sea el Señor. ¿Qué es lo que quiere Jesús en nuestras vidas? Esto, perdonarnos, amarnos. ¿Cuántos dicen amén? Y librarnos de esa corrupción, como dice aquí Pedro. Dice, baste ya, el versículo 4, primera de Pedro 4:3. Estoy en la primera carta de Pedro 4:3, apoyando esa misma palabra en la segunda carta. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste ya el tiempo. Ya no más, hermano, ya deje eso. Si a usted le tienen bronca, bueno, póngalo al Señor. Si usted es capaz, dígale, Señor, amigo, perdóneme. Hermano, busque la reconciliación, porque fuimos llamados para esto. ¿Cuántos dicen amén? No, es que yo no puedo ir. Sí puedes, hermano. No te dejes vangonear por el orgullo. No te dejes llevar de ira por estas cosas. Vamos a hacer lo que dice el Señor, porque tenemos promesas, porque tenemos la naturaleza divina del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Muriendo, las últimas palabras: Padre, perdónalos, porque ellos no saben qué es lo que están haciendo, matando a un hombre, matando a una persona inocente. Mire, ellos no saben, Padre, perdónalos. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el versículo 4: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Dice, ellos ya están preparados. Ustedes ya no anden en el mismo desenfreno. Recuerde, el freno, ¿quién puso el freno a nuestro corazón? La bendita palabra de Cristo. Íbamos sin freno, íbamos a la muerte, íbamos al abismo, pero un día el Señor dijo, no, yo no quiero que Juan, que Pablito, que Laura, que Estela, que Julana se mueran. No, yo no quiero. Voy a llevarlos a mi lugar, voy a llevarlos a mi templo, para que ellos aprendan que odiar, que el rencor, que estas cosas es pecado. Eso es un desenfreno. Y cuando habla de desenfreno es porque no tiene frenos. Un aparato no tiene frenos. Lo que sea, un caballo que no tenga frenos se desboca y va a la muerte. Pues el Señor nos ha puesto su freno, hermano. El freno se llama el Espíritu Santo de Dios. No haga esto, no lo haga. Mire, no haga, no odies, perdona. Ese es el freno. Todos tenemos ese freno. Ya no andamos en la corrupción. Y por eso Pedro en la primera carta dice, baste ya de eso, ya no más. Ya no vivan en ese pleito, en esos celos, en esas iras, en esas contiendas. Ya no anden más en eso. Querida iglesia, ¿por qué dice Pedro esto? Porque nos ama, porque Cristo nos ama. Recuerde, Pedro era un hombre orgulloso, Pedro era un hombre pleitista, Pedro era un hombre que se creía
que ya la religión, una cosa más en su vida. Recuerden que yo les dije esto. Pedro tomó la venida del Señor en su corazón como algo más. No, el Señor tuvo que ir al mar otra vez a buscarlo y le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Ese que está escribiendo la carta, que nos pide: dejen la corrupción, dejen el engaño, dejen la mentira, dejen ese pecado, hermano. Ya baste, ya no más de ese pecado. No te vayas al abismo, no te vayas al infierno. Esa palabra de pronto en otras iglesias es muy escasa, o no la dicen, porque les da temor que la congregación se vaya. Prefiere que se queden y se vayan a un infierno de verdad, a liberarlos del infierno, para que mañana estén y vivamos delante de la presencia del Señor, como dice Pedro, teniendo tales promesas, grandes promesas. Hermano, la salvación no la da nadie más sino Jesucristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y desde un principio Él ha sido y ha ofrecido a los que le aman la salvación y la vida eterna. Por eso quiero que usted, hermano, viva en el Señor. Dios no permite ser participante de la naturaleza divina. Dios nos permite, a fin de protegernos del pecado y ayudarnos a vivir para Él. Cuando nacemos de nuevo, por medio de su Espíritu, Dios nos capacita con su propia bondad y moral. Amén. Ya no más. ¿Cuántos dicen amén? Hoy es tiempo de que usted deje el pecado. Hermano, háblele al Señor, dígale a Él, yo quiero, ayúdeme, y Él te va a ayudar a salir de eso. Entonces leemos el versículo, segunda carta de Pedro, capítulo 4, ese fue el que estudiamos hoy. Capítulo 2, segunda carta de Pedro, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado, recuerde que hablamos sobre esto, segunda carta de Pedro 1:4, por medio de las cuales, dice, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Recuerde que las promesas son para ti. A ver, ¿cuántos dicen amén? Las promesas son para ti, no para el mundo. El mundo, si quiere tenerlas, tiene que venir, arrepentirse, llenarse del Espíritu, llenarse de la naturaleza divina, y ellos van a tener también las promesas del Señor. Dice, grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina. Recuerde, somos participantes de la naturaleza de Dios. Recuerde, hermano, no se les olvide, querida iglesia, el Señor nos ama. Ese es el amor de Él para nosotros. Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El mundo está llevado, el mundo está tremendamente embolatado, mi hermano querido, pero nosotros sí estamos en el camino de la verdad y la vida, que se llama Cristo nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ahora, hermano, vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Vamos a decirle al Señor que nos perdone. Amadísimo Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús.